los únicos que no se dejaron colonizar, los Sí, únicos que no. pueden. Absoluta. Oh, Hay sangre brava ahí, mis Alfa, muy bien. sí, pues. Iván, Resistencia. de todas maneras, Iván, te aviso, ya estamos Ya. comenzando nuestra transmisión. Para mí, como de costumbre, qué placer, lo mejor del día para mí estar junto a mi gran amigo, compañero, el tremendo terapeuta multifactorial como es mi querido amigo Iván Donaldson. Para placer de todos ustedes, en una instancia muy única, les cuento que ya desde este fin de semana se da inicio a un taller tripartito que vamos a hacer sobre este taller llamado El Juego de la Conciencia, en donde junto también al psicólogo Claudio Costa, que ustedes ya conocen, vamos a hacer como esta suerte de rueda virtuosa a través de distintos conocimientos y experiencias personales en este profundo y maravilloso entendimiento de la vida, de cómo las cosas están andando bien, simplemente que tenemos que darnos un poquito cuenta. El día de hoy, junto a Iván, vamos a hablar sobre un tema bastante profundo e interesante y que ha sido de materia de debate por largos de los últimos años, como es la codificación mental y qué es lo real. Wow, vamos a tratar de responder o dar a tifos sobre algunas luces para poder responder esa respuesta. Amigo mío, el público todo suyo para ahí, para que salude, querido Iván Donaldson. Pues mandándoles un saludo, muchísimas gracias por estar acá, todos los que nos escuchan, todos y todas. Muchísimas gracias, Alfa, todo el Instituto C Conciencia, también les mando un saludo, muchísimas gracias. Y pues este tema que elegimos, Alfa, es el tema de temas, ¿no? No va a ser Y sencillo claro, y creo que se nos va a ir muy rápido, pero bueno, vamos a darle camino. Yo feliz por acá de estar aquí contigo también, mi Alfa. muchas gracias, querido amigo. Iván, una consulta. Creo que la pregunta última, la más importante, que en algún momento alguien se tiene que hacer en la vida a través de las distintas búsquedas que hace a lo largo de su existencia, en esta idea de que tengo que mejorar, en esta idea de parece que me falta algo o parece que ha nacido en mí una inquietud raíz que a mí me pareció después que otros, primeros que a otros también, y que comienzo a querer entender algo tan sencillo como es qué soy, quién soy y cuán real es la realidad. Y uno aquí escucha muchas ideas, algunas que tienen que ver con experiencias directas, que pueden ser incluso de carácter místico, como este estado de santidad que entran los santos, por ejemplo, y de que parecen entender todo en un acto epifánico inmediato. O también la neurociencia ha aportado mucho respecto a dónde está esa esencia que llamamos nosotros mismos y cómo es que percibimos la realidad. Si es que una mosca, una foca o lo que sea, no está viendo lo mismo que yo, ¿de qué está hecha realmente la realidad y cuál es nuestro rango de asertividad de lo que realmente está sucediendo allá afuera? ¿Es como vivimos en la Matrix o funciona algo muy parecido a lo que hace el cerebro y es simplemente todo lo que está afuera una traducción interna y nuestro cerebro es como un crustáceo que está encerrado en un esqueleto que encima de eso tiene otra capa de músculos, tendones, sangre y demás? Así es, Alfa. Aquí el asunto es esta pregunta que hasta la fecha se siguen haciendo y nos seguiremos haciendo y creo que es la llave que nos abre pues todas las puertas de la sabiduría, ¿no? Y todo lo que conlleva, inclusive la felicidad verdadera, la dicha y pues el motivo, ¿no? Por el cual existimos. Yo siento que es increíble que existan personas que nunca en su vida se hayan preguntado, ¿no? ¿Para qué están aquí o para qué existe lo que existe, ¿no? Todo esto. Ah, ajá. Entonces, creo que hacerse esa pregunta es un derecho natural, ¿no? De la humanidad y algo que debería de incentivarse en las escuelas, ¿no? Y en Tal todas cual. partes que nos hiciéramos esa pregunta, porque esa es la gran pregunta que ha tratado de ser respondida desde tiempos inmemoriales. Recuérdame, Salfa, al ratito, contarles una historia de este Isaac Asimov, donde Perfecto. habla precisamente de este misterio de lo que es el universo, ¿no? Y la realidad. Maravilloso. Existen muchos enfoques sobre el cual podemos irnos. Unos son muy románticos, ¿no? Muy místicos, y también podemos irnos por enfoques científicos, y esto es lo extraordinario. Exacto.
que ya estamos en un punto en donde la ciencia y la mística o la espiritualidad o estos enfoques ya están totalmente en contacto, ¿no? Cosas que Absolutamente. para los medios de comunicación a lo mejor es algo nuevo, ¿no? Es algo que está sucediendo nuevo, pero que ya sucede desde hace prácticamente desde los años 70, es cuando empieza a surgir con más fuerza esta unión, ¿no? De la ciencia con la espiritualidad. Y Exacto. bueno, pues también ahí hay una cuestión de ciertos niveles de conciencia, para no hablar de ciertas conspiraciones y demás, para que las personas Ujú, pues no accedan a este tipo de verdades y de conocimientos. ujú, Entonces, si ujú. nos vamos por esa línea primero, Salfa, que es esta parte, vamos a llamarle mística, pues podemos entrar de lleno al mundo de los sueños, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos determinar o cómo puedes determinar, cómo puedo determinar que lo que estoy viviendo no es un sueño? ¿En qué me baso para decir que lo que estoy viviendo no es un sueño? ¿De qué están Exacto. hechos los sueños, no? ¿Cuál es Ajá. su materia, su esencia? En mi caso particular, Salfa, y me imagino que te ha pasado y a algunos les ha pasado, no a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasó que cuando tenía más o menos unos 16 años, 17 años, Ok. tuve un sueño donde estaba yo realmente totalmente despierto, lo que se conoce como un sueño lúcido. Lúcido, Y perfecto. en ese sueño recuerdo que pues me di cuenta porque me espanté, porque yo, según yo estaba dormido y no entendía qué hacía en la calle caminando. Entonces me espanté porque pensé automáticamente que era sonámbulo, ¿no? Y que se Ajá. me había borrado la memoria, Ok. cuando de repente me di cuenta que estaba soñando y al saltar quedé en el aire flotando y empecé a dar vueltas alrededor de mi colonia y me pregunté qué tan real era ese mundo en el que estaba y me sorprendí al ver que era inclusive más real que esto que percibo como real aquí y ahora. Y a partir de ese Perfecto. momento, Salfa, ya Maravilloso. no hay, como lo viví en esa experiencia, a partir de ese momento, a mí me queda muy claro que como diría Calderón de la Barca, ¿no? La vida es Ujú. un sueño, ¿no? Y los sueños, sueños Claramente. son, lo entendí de manera experiencial, no de manera teórica. Entonces, en ese sentido, yo no podía decirte, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la realidad y el sueño? Ajá. Bueno, tú citabas a Calderón de la Barca, que él, con su maravillosa novela La vida es sueño, de alguna manera repite en un ejercicio contemporáneo de él lo que ya planteaba la alegoría de la caverna Platón, ¿cierto? Que es sobre los distintos niveles de realidad a los que nosotros alcanzamos con nuestros sentidos de percibir, entendiendo de que debe haber una base sustancial enorme e inmensamente más infinita que es capaz de proyectar solo aquellos rangos de percepción que por cosa práctica, de utilidad de vida de organismo humano, a nosotros se nos permite, digamos, entender dentro de ciertos márgenes nada más. Tú citabas los sueños y ya hay una pregunta que ha sido de debate muy interesante desde las religiones más antiguas de la India hasta el día de hoy, que es si uno hace el paralelo entre mi estado consciente, ¿cierto? Como el que estoy ahora, en donde digo, bueno, aquí están las cosas y acá estoy yo, y bueno, eso no soy yo estoy acá y estoy metido en este escenario. Cuando tú eso lo llevas a un sueño, ahí hay un buen ejercicio de vida en donde está claro que en el sueño todo lo que está ocurriendo es producto de tu creación mental. Por ejemplo, vamos a suponer eso de base, que es lo que dice el término científico, digamos, establecido oficial. Todo es producto del inconsciente. La mente está creando escenografía y todo. Entonces, aquí uno se pregunta, yo en el sueño, siendo que yo lo estoy creando, de repente se acerca alguien por la calle y me viene a preguntar algo y yo no sé lo que me va a preguntar hasta que lo hace. Cabe preguntarse por qué yo no sé lo que me va a preguntar si ese señor lo estoy fabricando yo. ¿Qué está Claro, haciendo mi mente? ¿O estoy dividiéndome en lo que siempre creo que soy yo y algo más que desconozco como yo mismo? Y si yo en mis sueños que yo fabrico no sé lo que va a ocurrir, que es igual a lo que sucede en la vida, que no sé qué está pensando el otro y todo, ¿no es lo mismo? ¿No es este otro sueño más complejo que opera igual de otro que podemos estar seguros que solo lo estás haciendo tú? Y el claro. otro, cuando pensamos que no, capaz que sea igual y todo esto existe solo por ti.
de cierta manera, porque la única vida que tú estás viviendo es otro estado de sueño en donde solo tú, con tu cámara, sabes lo que está pasando en tu interior y nadie más. Claro, de hecho aquí, Salfa, dándote totalmente la razón en ese punto o queriendo validarlo, a mí también me resuena mucho eso. Y una manera de entenderlo es comprender el nivel de información que somos capaces de procesar como seres humanos y que la ciencia ya ha demostrado, ¿no? Sobre todo las neurociencias. Entonces, Exacto. el solo hecho de que seamos conscientes, ¿no? De un porcentaje mínimo de toda la actividad que nos está rodeando de la información que llega, imagínate, si tan solo somos conscientes a cierto grado, ¿no? Lo que es la temperatura, Ajá. lo que está sucediendo, que mis sentidos me están diciendo, pero no somos conscientes de más del, ¿qué te parece? Vamos a vernos magnánimos, ¿no? Más del 80% de lo que Ok. está llegando al cerebro, no Mm, somos conscientes de ello. Y aquí es donde entra el famoso subconsciente, ¿no? El inconsciente, algo que también, pues Carl Gustav Jung investigó mucho en ajá. relación con la sombra. Y entonces Exacto. podemos darnos cuenta que si solamente somos conscientes de ese porcentaje, sería la explicación por la cual no puedo saber todo lo que está sucediendo en este sueño personal, en este sueño privado, Ajá. porque no soy consciente de todos esos pensamientos y de toda esa información que yo mismo, mi propia conciencia, está proyectando sobre el mundo. Entonces, en ese Ujú. sentido, por eso es que desde Buda, ¿no? Hasta Platón y todos los grandes han insistido siempre en el recuerdo de sí mismo, en el recuerdo de uno mismo, que es la única manera de poder despertar del famoso sueño. También este concepto que le llamamos nosotros estar despierto, que le llaman vigilia, pues todos los maestros siempre han dicho, es que ese estado de vigilia es otro estado de sueño, ¿no? Solamente que tienes la ilusión de que estás despierto, pero ¿cuántas veces, Ajá. por ejemplo, ¿no? Estás, las famosas enseñanzas del budismo Zen, Salfa, ¿no? Exacto. Estás lavando los trastes y en lugar de estar lavando los trastes, pues estás pensando en miles de cosas, pero no estás en el aquí y el ahora, no estás realmente ahí. Entonces, el día pasa y las personas ni siquiera recuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que hice hace 3 horas? ¿Qué es lo que hice a la 1 de la tarde? Porque estamos en una especie de sueño que llamamos vigilia. Exacto. Tienes toda la razón. Fíjate que tú lo que me acabas de decir me recuerda un suceso histórico que fue muy importante. Dentro de los antiguos grandes y reconocidísimos, pero no tan conocidos, maestros orientales, está uno que se llama Astávaraka y que existe un libro que habla respecto a sus enseñanzas y ahí se relata en el Astávaraka, hasta ya, ahí lo escribí, hasta Bakra, me cuesta, son difíciles los hindú. Sí. Gita se relata lo que a él le sucede cuando un rey, que a él lo tenía, entre otras cosas, como consejero, así de vez en cuando, que este hombre era muy bueno, este monarca era muy espiritual y tenía su esposa, sus hijos, un reino que lo amaba, tenía todo bien ordenado. Y un día tiene un sueño vívido, muy potente, que para él duró años dentro de su inconsciente, y donde venía otro rey que lo invadía, asesinaba a su esposa, le quitaba todo lo que tenía y lo desterraba, y con amenaza de muerte a quien le prestara ayuda a este rey que había sido despojado de todo su poderío y que ahora lo había convertido en un pordiosero para humillarlo y que nadie pudiese ayudarlo con el paso de los años. Y en su sueño vive años así, hasta que despierta. Y esto le deja una impresión tan grande que por una semana él no habla, nadie sabe lo que le pasó, él no es capaz de contarle el sueño a nadie, y cada vez que alguien le hacía algún cuestionamiento, él solamente respondía, ¿es esto real o lo otro es lo real? Bueno, y no hay, entonces como nadie sabía qué hacer con él, van a buscar a este sabio y dicen, ¿ya qué le pasó? No sé, un día se despertó y solamente responde que no sabe si esto que está viendo es real o lo otro, que parece que fue un sueño. Ah, perfecto, dice, ningún problema, no sé, ya sé lo que le pasó. Y va y le pregunta, hola, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Esto es real o lo otro es real? Entonces le dice, ya, ¿qué te pasó en el otro lado? Y le cuenta, ahí fue invadido, me quitaron todo lo que tenía, me humillaron, viví pobre por no sé cuánto tiempo. Entonces le dijeron, en, en, ese, en ese sueño, en ese otro lugar, le dice, ¿estaba tu esposa
que está ahora, es tus posesiones, tu reino, tu gente. No, le dice. Ok. Ahora, acá entonces, ¿está ese invasor? ¿Están, digamos, tú deambulando por las calles? No. Perfecto. Ni eso es real, ni esto es real. Pero ¿quién estuvo allá y acá? Yo le dije. Eso es lo único que hay que indagar. No sabes si la vida es real, lo único que tienes que explorar es aquello que nunca deja de estar presente en cualquier experiencia, ya sea sueño o estar despierto, que capaz que sea otro sueño, que eres tú. Preocúpate por indagar quién eres tú. Maravillosa, Salva, Maravilloso. maravillosa, sí, sí, sí. Y es que ese es el punto precisamente, que cuando hablamos de esto de la realidad, si nos ponemos muy, vamos a llamarlo, muy severos, ¿no? Muy estrictos con la información, pues todo nos va a llevar precisamente a lo que acabas de decir en esa anécdota, ¿no? En ese cuento, porque realmente lo único real, pues aparentemente es el yo, pero desde ese enfoque también resulta que si nos ponemos a investigar más, nos vamos a dar cuenta que tampoco el yo es real. Y lo que Exacto. realmente es real no puede ser descrito con palabras. Por eso Es- es que también los grandes místicos, ¿no? Los grandes sabios siempre han dicho, o el mismo Tao, ¿no? En la antigüedad, de la verdad no se puede hablar. La verdad, si tú la intentas decir, ya la destruiste, ¿no? Es algo que está por encima de la razón, por encima del Exacto. raciocinio. Entonces, la verdad de lo que es la realidad no es algo que podamos comprender, sino que podemos sentir. Pero como va más allá Exacto. de nuestros sentidos que están atrapados en la ilusión, pues es prácticamente imposible. Fíjate, hay una, digo, es que de anécdotas no paramos, Alfa, ¿no? No, por cierto. Eh, de estas anécdotas, para no contarlas, sino que llegar al punto aquí importante es que todo aquello que nace forzosamente tiene que morir, ¿no? Todo aquello que nace tiene que estar en un proceso de nacimiento, desarrollo y muerte, ¿no? Todo lo que empieza termina. Es el Entonces, fenómeno de la experiencia, exacto. exacto. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo único que nunca ha empezado y que nunca ha Epa, terminado, ¿no? eso es. Y exactamente tiene que ver, ¿no? Con lo que acabas de contar, con ese cuento, con esa historia, porque lo único que nunca cambiaba y lo único que era real en los dos escenarios era el propio rey, ¿no? Entonces, Exacto. comprender que en la esencia de nuestro ser, lo que somos realmente, nunca ha nacido y por lo tanto nunca va a perecer. Y todo lo que nos rodea es como un juego, precisamente, ¿no? Un juego de luces, de sombras, pero realmente no es intrínseco a nada, no es real como tal, son fenómenos que aparecen y desaparecen en el espacio y el tiempo, ¿no? Aquí viene algo maravilloso que acabas de plantear y que esto me gustaría que la gente lo entendiera súper bien, que es parte del taller que se da inicio este fin de semana, que lo inicia obviamente Iván, digamos, teníamos que partir con todo. Y es lo siguiente, estando yo con mis profesores de Advaita, ¿cierto? Y filosofía sobre no dualidad, un poco él comienza a entender de que muchos están enredados en los conceptos. Entonces él está hablando de la verdad, como tú lo dices, la verdad, eso que siempre existe, que no ha nacido, no ha muerto. Todo. Entonces él, mirando así a todos nosotros, dice, yo percibo que aquí no se está entendiendo bien. Entonces viene y levanta este teléfono, decía, a ver, este teléfono dice, ¿existe? Y todos lo ven, sí, existe. Perfecto, ok, ya. Esta mano dice, ¿existe? Perfecto. Ok. ¿Harry Potter existe? No. ¿Cómo que no? Claro que existe. Dime tú quién es Harry Potter. Bueno, es un niño mago, que los niños... Perfecto. Dime tú quién es Harry Potter. Bueno, tiene unos dos amigos bien conocidos que se llaman así, ya sabes. Existe, pero no es real. Al igual que esto, al igual que esto. Entonces, si yo logro separar lo que es verdadero de lo que no existe, puedo desde lo verdadero jugar con lo que no existe. Exacto. Entonces, aquí es donde yo no niego mi personalidad. Yo, Juan Andrés Alfate, no me gusta mucho el fútbol y me encanta el judo y el karate.
Mi hijo no, mi hijo sí le gusta el fútbol, no le gusta mucho el arte marcial. Entonces, lo que somos nosotros es una verdad inmutable, pero las características que dan la posibilidad del juego, que nos hace únicos para disfrutar desde distintos sabores a través de nosotros, esta cosa inmutable es que yo me permito disfrutar la vida que me conjuga, me compone y me caracteriza. No es Exacto, verdad, pero existe. Y como exacto. existe, al igual que un sueño, me lo tomo en serio. ¿Acaso si tú estás viendo a alguien que tiene pesadilla y está llorando, está sufriendo, no lo despiertas? Porque podría decir, está sufriendo, no, pero está soñando, así que no importa. No, se siente igual que el sufrimiento en la vida real. Por Sí, eso lo ayudas, porque la claro, sensación es lo que estamos jugando. No es claro, real, pero hay que hacer algo con eso. De eso se claro. trata. Y aquí te digo, Salfa, porque podemos irnos por esa línea y no vamos a parar, ¿no? Pero para darle como también más sentido a este programa, podemos irnos, por ejemplo, desde el ámbito de lo que es la percepción, ¿no? La ciencia. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, lo que mis sentidos perciben, alguien podría decir que eso es lo real, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no, ¿para qué me meto en esos temas de gente loca? Para mí lo real es lo que puedo ver y está aquí, punto, ¿no? Pero no se han hecho la pregunta de qué es lo que estás viendo, ¿no? En este momento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del sentido de la vista. Ajá. Las personas que tenemos la fortuna de ver, ¿no? De poder ver, que tenemos nuestros ojos que funcionan, es impresionante cómo hay personas que nunca se han preguntado, pues, cómo funciona, ¿no? ¿Por qué pueden ver algo, ¿no? ¿Por qué cuando no hay luz, pues, no se ve nada? Entonces, entender Ya. que lo que estamos viendo en realidad es lo que se ha entendido, lo que la ciencia cree, porque esto también va por diferentes niveles, Mm, es que lo que estamos viendo en realidad son partículas llamadas fotones o fotónicas exacto. que rebotan en los objetos y que llegan entonces a mi Claro. cerebro. Mi cerebro entonces lo codifica, porque en realidad es información, mi cerebro lo codifica y a través de esa codificación yo me hago un mapa sobre el cual pretendo tener un mapa pues que me sea útil sobre lo que, qué es lo que estoy observando, pero en realidad Exacto. solamente estoy observando un fenómeno electromagnético, ¿no? De campo electromagnético, e inclusive más Traducido. allá, traducido aparte, porque el problema, Salfa, es que no puede existir, ni siquiera se ha demostrado que exista algo tangible, y eso es algo también que casi nadie sabe, ¿no? No existe algo que podamos llamar tangible, que podríamos decir que es real en todo el sentido de la palabra. Los objetos como tales, pues sabes que están hechos a través de los átomos, ¿no? Bueno, Exacto. de compuestos químicos, moléculas, después de átomos, pero esos átomos en realidad, lo que hace que, por ejemplo, yo no pueda tocar algo, en realidad es un campo electromagnético, ¿no? Un campo de energía que crean esos átomos y me hace la Ujú. ilusión de que algo es sólido, pero Y que nada lo está estoy sólido tocando, y sin que lo nunca estás poder tocar tocando. nada. Las cosas no se pueden Exacto. tocar. Exacto, Salva. Y aquí, digo, es para podernos adentrar en esa parte, ¿no? Y otra parte también es que en los estudios que se han hecho a través de la ciencia, de la física, pues se ha determinado que igual de un átomo, el porcentaje de lo que podríamos llamar tangible es mucho menos, pero Nada. muchísimo menos que todo el vacío que existe en ese átomo. Entonces, si nosotros tomáramos la cantidad de materia que existe al menos en nuestra galaxia, ¿no? Y la juntáramos, no sé, a lo mejor podríamos hacer un sándwich con esa cantidad de energía súper densificada, ¿no? Pero en realidad, Absolutamente. pues todo es vacío. Y ahora, Salfa, en los nuevos enfoques, inclusive se empiezan a dar cuenta que en realidad nada existe por sí mismo. Y esto es bien interesante, Salfa, sino que todo son en realidad interacciones entre fuerzas. Entonces, Exacto. de la interacción de una fuerza con otra, surge esto que percibimos como real. Algo que también te acuerdas que hablamos un poquito en relación al sonido, ¿no? De cómo percibimos el Absolutamente. sonido. Es un buen Entonces, en ese ejemplo. sentido, en la realidad como tal, y es un tanto complejo de explicar, pero la realidad como tal depende tanto del observador como del objeto. Entonces, es Exactamente. ahí cuando también otra vez en el budismo zen, te acuerdas de esa clásica, ¿no? De si un árbol se cae y nadie lo escucha, nadie lo ve, realmente se cayó, ¿no? Y eso es, nos podemos romper el cerebro tratando de responder eso, porque al final percepción es realidad, ¿no? Pero realidad de qué? En realidad nos estamos viendo a nosotros mismos todo el tiempo reflejados en la percepción que vemos en el mundo externo, pero todo lo que podemos ver es un reflejo de lo que somos nosotros.
Y eso ya es desde el punto de vista de la neurociencia, de la filosofía, de la psicología, y cada vez más se está aceptando ese enfoque, ¿no? Aunque bueno, me gustaría que fuera más rápido, Salfa, pero poco a poco No, ahí va, ¿no? exacto, pero maestro, yo, a ver, la gente que nos escucha, más allá de ser inmensamente interesante esto que estamos hablando y que parece mágico, es como una especie de magia cuántica introducida a nuestro mundo cotidiano y que incluso esto ha sido pues, con un nivel de extrañeza en los primeros comienzos de estudio, como el experimento de la doble rendija, por ejemplo, y de ver de Ese. cómo las cosas cambian su estructura de naturaleza, de existencia, dependiendo si alguien lo está mirando o no. Incluso si es que hay objetos con posibilidad de registrar, por ejemplo, una cámara que no piensa pero sí graba, eso altera la realidad por simplemente existir la intención de observar algo. Es maravilloso, o sea, es como que casi si viviéramos en una especie de sueño en el mundo lúcido, como el ejemplo que dábamos al comienzo de esta conversación, que está esperando órdenes para ver cómo se dobla en relación a un interés colectivo de sus propias creencias. Vivimos sin lugar a dudas en otro sueño que es más complejo y más sólido, podemos decir, pero no distinto del material, como decía, de que están hechos los pensamientos o los sueños, que cuando finalmente nos vamos a dormir. Y aquí viene algo maravilloso, porque, ok, es interesante, pero no nos quedemos solo en que es interesante y que tenemos algo para contar en un próximo asado o barbecue que hagamos con los amigos. Es cuando tú logras entenderlo, incorporarlo, es tremendamente liberador entender qué eres tú en este proceso mágico cuántico, como decía, llamado vida, y cómo estás inserto en él y cómo opera tu interacción con él mismo y la respuesta que tiene hacia ti de vuelta. Exacto. Eso es tremendamente liberador y tu vida se desempeña de una forma mucho más fluida. Fíjate que hablando de esto así rápidamente, Salfa, en la mañana estaba platicando con un amigo y él me hablaba, precisamente salió este tema de la realidad, ya sabes cómo funciona esto de la sincronicidad, entonces de la nada me empezó a hablar de ese tema, empezamos a platicar y entonces yo le dije que pues lo más parecido a lo que yo podría definir como la realidad que experimentamos es un programa, Ajá. le digo, es una especie de juego. Entonces, Eso es. le digo, imagínate que estás dentro de un juego de computadora, un juego de realidad virtual, y que Mm. poco a poco te empiezas a dar cuenta que lo que piensas que te gusta, que no te gusta, el cuerpo que tienes y todas esas cosas son atributos de tu avatar, de tu personaje, pero no Ajá. eres el personaje, tú no eres ese mono que está ahí sufriendo, tú eres lo que Ay, está detrás de ese programa. Y entonces, eso, esto maravilloso. nos abre, como tú estás diciendo, Salfa, nos abre a una posibilidad infinita de, imagínate todo lo que podemos comprender, hacer y crear si entendemos precisamente este juego de la conciencia, ¿no? Donde realmente soy parte, pero no soy el avatar, no soy el ser que está ahí sufriendo y demás, soy lo que está detrás, ¿no? Inclusive, si nos vamos ya más profundo, vamos a darnos cuenta que somos el mismo programador y el creador del videojuego, pero pues poco a poco, ¿no? No podemos correr sin empezar primero a gatear, ¿no? Entonces, Exacto. Bueno, poco a poco. tienes toda la razón. Ahora, la gente que le hago el llamado es que nosotros quisimos hacer este taller con Iván porque nos dimos cuenta de que es importante entender esto, porque es muy liberador, sobre todo en los tiempos que corren, de encierros, de incertidumbre, en fin. Existen, dicen por ahí, tres formas de conocer esto. Una es por intelecto, que es, sí, tiene sentido, se me ajustó algo, lo comprendí. Otra es por un salto de fe, que es como lo que apuntan las religiones. Cree que es así, confía, tiene a Dios adentro, Él te cuida. Ok. Y hay otra que es por experiencia. Hay ejercicios que pueden, rituales, etcétera, etcétera, que pueden conectarte con esto y cualquier pregunta, cualquier persona que haya estado ahí, está frente a dos personas que humildemente conocen eso por experiencia personal, tú vuelves con un nivel de certidumbre de no importa lo que te vengan a decir, tú ya sabes lo que hay detrás, lo viste, lo Exacto, experimentaste, sentiste eso. Y exacto. en nuestro taller queremos por lo menos entregarte estas dos experiencias. Por eso me parece importante.
Y una pregunta acá que nos hace Elena Delgado. ¿Quedan cubos del curso? Y pone una carita así? Sí, sí quedan. Pero no quedan muchos, la verdad. Y es por eso que quisimos hacer esta última entrevista que ya parte este fin de semana con Iván. Para eso, www.sericonciencia.cl, ahí pueden hacerle inscripciones y todo, que yo creo que va a ser el primero de varios. Oye, maestro, perdóneme que se han juntado una cantidad de preguntas que no sé qué voy a hacer, espérame. Déjame ir con la primera, ¿ya? Piensa, Macarena Paz, de anotar los sueños, ¿cómo utilizarlos en la vida? Nos pregunta ella. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo utilizar los sueños y si Ah, vale la pena anotarlos y cómo utilizarlos en la vida? claro. Si nosotros hacemos un diario de sueños, vamos a empezar a recordar más los sueños y de hecho es una manera básica para poder lograr el sueño lúcido de manera continua. Entonces es muy importante tener este diario de sueños, ¿no? Entonces, en cuanto despertamos, anotar todo lo que nosotros estuvimos soñando para hacer este ejercicio y este hábito y que nuestra memoria comience a esforzarse en recordar, ¿no? Y recordar de manera natural lo que soñamos. Normalmente, yo, a salvo a ver qué opinas, Alfate, normalmente yo me inclino a pensar que todo lo que ves en el sueño es precisamente, eres tú misma, ¿no? Eres tú. Entonces, si estudias lo que sucede en el sueño, no buscando significados esotéricos supersticiosos, ¿no? De, si encontré una moneda Sí, de no sí. sé qué, significa, no, no, no. Sino qué es lo que a ti te hace sentir, por ejemplo, ¿no? Es que estaba nadando y sentía mucha paz mientras nadaba. Entonces, tratar de ver todos esos simbolismos y significados como si fuera, o lo que es tu propia creación, tu propio sueño y lo que tu inconsciente te está queriendo decir, ¿no? Para que lo puedas trabajar. Y si nos ponemos a trabajarlo de esa manera, precisamente, vas a empezar a notar que en el día a día, hay una conexión entre los sueños y lo que crees que es esta Por realidad supuesto, despierta. Y por el supuesto. trabajar en los sueños, vas a trabajar también los problemas que crees que existen en este lado. Bueno, eso es tan cierto lo que está diciendo Iván, que mmm, algunas personas que logran dominar eso o que se logran toparse con esa experiencia recursiva de poder soñar y hacer un enlace entre esta vida y como me voy a dormir, me voy a la otra casa. Es como tener otra familia. Ya, me voy a dormir y me voy al otro mundo, me voy a mi otra existencia, que no es una, son varias, porque cambian todas las noches y algunas se repiten. Y es que comienza a generarse una sincronicidad tan impresionante que hay personas que se les genera un efecto que alguien por ahí, no me acuerdo ahora, le ponía un nombre, que te llega a dar vergüenza, en donde con propiedades comienzas a sentirte el piloto de tu vida porque está todo desplegándose en base a tus sensaciones y sucede lo que quieres que suceda. O sea, Exacto, desde algo tan sencillo como que te toquen todos los semáforos en luz verde a otras cosas más complejas, pero exacto. esa llamada que estás esperando, si tú estás bien y logras ver esto, que vamos a experimentarlo en el taller, que yo creo que es el regalo más grande, vamos a entender todas nuestras funciones de máscaras y juego, de cuántas personas viven acá realmente, con cuál me quedo, cuál lo ocupo, con cuál juego el día de hoy. Es simplemente como entender cuál es el traje adecuado. Si el problema que tenemos en la vida nosotros es que tenemos, cuando salimos de casa y tenemos un perchero y tenemos, por decirte algo, un traje de papá, un traje de marido, un traje de médico, un traje de ingeniero, y a veces nos colocamos el traje equivocado, vamos y nos peleamos con todos. Eso es todo lo más. Hay que saber ir bien vestido a la fiesta que se está dando nada más. Pero, Exacto. pero se da, es todos los sueños muy poderosos. Mira, Iván, nos pregunta por acá. Franco Norambuena Alarcón pregunta, ¿qué opinas, Salfate? Dice del uso de enteógeno como actuador de sueños vívidos. A ver, ahí tendría que decirte lo siguiente. Gran parte de los enteógenos, que es una palabra que está asociada, si la gente no los conoce, a plantas de poder, por ejemplo, también se le conocen, o psicodélicos naturales. Psicodélico, de hecho, pareciera una palabra como medio así, como, ay, pero prohibida, así como ir a pegarse, así como una volada recreativa con drogas, no. Psicodélico significa entrar en contacto con tu alma, porque permite eso. Y enteógenos significa que vive un Dios dentro de ellos. Ok, las experiencias con enteógenos son poderosísimas y te hablan a través del lenguaje de los sueños. Uno entra como en espacios oníricos. Pero ojo,
quiero intuir algo que está en la pregunta de este amigo. No te voy a decir que no soy yo, nadie para prohibirte, pero todos los viajes de características sagradas, porque la experiencia va a ser fuerte, importante y marcadora, eso va a ser indudablemente así, no puedes ocuparlo para escapar al país de las maravillas, no puedes ir a Disneylandia del mundo de los espíritus. Nunca tienes que ocupar esto para arrancarte, sino para encontrarte. Entonces, esto, si bien a veces tiene pasajes tremendamente abrazadores y endulzadores y reconectivos de una amorosidad profunda, a veces cuando hay que barrer la casa y el enteógeno lo vas a ver, va a ser un entretenido paseo por el infierno personal de cada uno y ahí hay que ser valiente. Entonces, ¿sirve para lo que él dice? Sí. Solamente te digo, cambia un poco la flecha de tu intención del mérito con el que llegas y sobre la posición con respecto a que sientes el llamado para hacer un ejercicio tan potente y definitivo como esto. Recomendable de todas maneras para todo ser humano. Las plantas te buscan. Generalmente te empiezan a aparecer, te empiezan a rodear y te quieren decir algo. Y se empiezan a dar la situación. Pero no lo hagas por la volada, porque igual uno a veces es serio, pero igual es la volada, pero más comprometida. No, no, es un trabajo. Es un trabajo Exacto. potente, que a veces, digamos, tiene mucho gratificante y a veces muy laborioso. Exacto, Salfa, totalmente de acuerdo. Además de todo esto que presentan estos estados alterados que pueden lograrse también a través de la meditación, ¿no? Precisamente el uso de plantas para querer tener poderes, como tú dices, esta cuestión recreativa o que yo pueda entrar en los sueños. También hay que tener cuidado porque de ahí surgen esas dependencias, ¿no? Y personalmente, pues todos venimos aquí al mundo a desarrollarnos tal cual somos. Entonces, cuando yo dependo de una sustancia para poder entrar a esos mundos, pues desde ahí ya hay que poner una alerta porque esas sustancias te van a ayudar a que puedas ver la realidad infinita que nos rodea, todo esto que existe, pero todo lo demás va a ser tu trabajo para poder llegar ahí de manera natural, ¿no? Para poder llegar ahí de manera ordinaria, por decirlo de alguna forma. Ah, Entonces, sí, eso. no confundir, ¿no? Una herramienta con un camino, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Exacto. De hecho, en una experiencia personal que se las cuento, por largos años hice mucho trabajo personal con ayuda de enteógenos con gente muy seria en la selva amazónica, todo demás. Y chamanes que conoció, pero entiéndame, personas que busqué así, con pinzas. Y en algún momento, bueno, tuve que parar porque en la toma de una de estas plantas, yo ya tenía, mira, lo digo así con bastante serio, humildad y cariño, digamos, ya tenía casi una relación de amistad. Me hablaba muy directamente en las cosas. Debo decir que los mejores consejos que he recibido en la vida me lo han dado las plantas. Entonces es curioso, Sí, pero sí, y sí. tienen razón, saben, no, funcionan fuera del tiempo. Saben lo que pasó, lo que va a pasar y te lo muestran. Es una cosa maravillosa, la verdad, pero solamente puedo hablar de una experiencia personal. No todos les toca igual. Y en algún momento me ha retado, porque son así, tienen personalidades, por eso se dice que te como si fuera un dios. No eres tú, no es un personaje escondido, sabio tuyo que está dentro que te habla. No, es otra cosa, que se te mete y te dice sale y toma el volante y dice ya, vamos a ir para este lado. Y tú te vas de copiloto ahí. Y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Me dijo, no tengo nada más que decirte. Anda y la próxima vez que nos veamos, que sean temas nuevos y termina lo que quedaste de hacer antes de volver a venir a ver. Yo terminó, digo, ya, ok, perfecto. Y ya lo hice. Y qué curioso, haciéndole caso, y tenía toda la razón, porque eran unos consejos bien puntuales, y tenía cuánta razón, eh, no nos hemos vuelto a ver, porque no es necesidad. Porque en realidad lo que me decía es como una mamá que tira a su hijo al colegio y lo peina, ahí a la cachetada, así con una peineta, lo dejó listo, ¡pum! Ya, vaya, no me Claro. llames. Sí, Haz lo claro. tuyo ahora. Claro, Y porque la vida aparte, es acá, no allá. claro, Salfa, aparte que siento que para todos somos muy mañosos como seres humanos. Entonces, nuestro ego, nuestra personalidad, luego encuentra las maneras de cómo hacerse guaje, ¿no? De cómo autoengañarse. Entonces, también cuando abusamos de las plantas o de estas sustancias que podríamos llamar psicoactivas,
también sucede que nos empiezan a meter dentro de nuestra propia ilusión, ¿no? Y entonces, por eso es importante también ser muy honestos con nosotros mismos cuando queremos trabajar con ellas y también en la vida, ¿no? Tratar de ser lo más honestos posibles y realmente hacerlo con un enfoque, con una intención seria para evitar caer en otra ilusión, ¿no? Es salir de una ilusión para entrar a otra ilusión y entonces cuando despertamos, ¿no? Entonces, así está difícil. De todas maneras, oye, muchas personas están preguntando, ¿cómo se inscriben? Es muy fácil. Este taller que le hemos puesto el juego de la conciencia, mira, realmente vamos a hacer un ejercicio los tres, ¿cierto? Iván, mi querido amigo, ¿cierto? Director del Instituto Serie y Conciencia, Claudio Acosta, y yo, un círculo virtuoso, insisto, con distintas técnicas que nos ofrecen distintas ramas del conocimiento y experiencias personales. Y nos preguntan desde el extranjero, dicen, y ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pago? Bueno, es www.serieconciencia.cl y las formas de pago pueden ser por WebPay para los chilenos y PayPal para el extranjero, así que no hay problema, No hay lo pueden, pretexto. no hay pretexto. Dice acá, sí, don León, dice, quisiera que hablen acerca de las personas que tenemos pesadillas recurrentes. En mi caso, sueño muy seguro que me persiguen y asesinan de formas muy violentas por personas que no conozco, aunque la muerte nunca duele. Mira tú, ¿eh? Bien, me gustó él. Híjole, Salva, esa es buena pregunta, pero la ventaja es que tenemos de aquí dos enfoques, ¿no? Para poderlo hacer más completo. Aquí lo que cualquier terapeuta te diría, ¿no? Querido amigo, con esa pregunta, sería, ¿de qué es aquello que sientes que tienes que escapar, ¿no? ¿De qué te estás escapando? ¿O qué crees que has hecho que necesitas ser castigado por eso, ¿no? Y entonces yo te invitaría a hacer esa observación, a preguntarte eso y a perdonarte, ¿no? Sea lo que sea que tú sientas ese problema, pues la invitación es a perdonarte, a encontrar ese espacio contigo y soltarlo, pero siento que los sueños, eso es lo que hacen, nos muestran aquello que no queremos reconocer o ver de nosotros mismos. Entonces, el que quiere asesinarse a sí mismo eres tú y el que se está persiguiendo eres tú mismo. Entonces, ¿de qué te quieres perseguir, no? ¿Y de qué quieres asesinarte? No puede haber algo tan malo que no te permita ser feliz y ser tú mismo. Entonces, lo que sea, pues velo, obsérvalo y perdónalo y suéltalo. Es lo que yo te diría. Maravilloso. Sí, absolutamente, no tengo nada que agregar. O sea, es perfectamente eso, amigo mío. Yo, perdón, quiero recordarle a la gente que me sigue preguntando. Taller, bueno, el taller que ya comienza, le hemos titulado El juego de la conciencia por cosas muy prácticas y verdaderas. Aquí no estamos haciendo poesía. Es así, es un juego. La gente de la India, cuando se ha preguntado, y ya, ¿y qué somos? Así, muy fácil, ¿no? Dios, ya, ¿y cómo? No, Dios se dividió en muchas cosas para poder experimentarse a sí mismo y te puso amnesia, porque si no el juego es fome, si tú te acuerdas que eres Dios, no haces nada, te quedas ahí nomás. Ya, ok, ya, y empieza a preguntar para atrás, para atrás, para atrás, y al final la última pregunta, pero Dios, ¿qué necesidad tenía de hacer esto? ¿Por qué lo hace? Y ahí la gente dice, lila. Lila es un nombre que le dan las culturas orientales, que no es que tenga una explicación última, sino que se refiere que es el juego que él hace para autoexperimentarse a sí mismo y que por sí solo no podría hacerlo y necesita este juego de divisiones, de cosas que se creen separadas para volver a reunirse y darse cuenta, sorpresa, era una sola cosa. Ese es el juego que hace. A eso le llaman lila y eso es el juego de la conciencia, entre otras cosas. Inicia este viernes, 21 de agosto, y obviamente están disponibles todas las inscripciones para aquellos poquitos cubos que van quedando. Eso sí. Eh, Experiencias con respecto al tema de la realidad, es un tema muy interesante. Tú que oficias ceremonias de profundización importante de encuentro con uno mismo, Iván, hay que entender de que hay que tomárselo esto tan en serio que no existe una fórmula de gratificación perfecta. No es como voy allá a tomarme una pastilla para que se me pase todo. No, es el inicio de un entendimiento del cual de ahí en adelante tú eres responsable. Acabas de entender algo de lo cual vas a tener que trabajar desde ahí, que es
vamos a decirlo así, subir un peldaño y tu capacidad, es como mientras yo más arriba está en la montaña, más claridad tengo del paisaje. Es eso nada más, pero eso no me quita responsabilidades y hay personas que quedan tan abismadas por lo que ven que quedan paralizadas, felices, pero paralizadas, de no querer hacer nada con lo suyo porque encuentran de poca validez o de valor la vida mundana de los seres humanos. Y ahí es donde se equivocan perfectamente porque Lila dejó de hacer su trabajo. Dios, tú, que quieres estar como tú, en estos momentos se acaba de aburrir y feliz dice no me muevo más. Entonces acabas de traicionarte en el Sí, fondo. sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo, Salva. Y entender que algo que me está viniendo a la mente desde que empezamos la plática, Salva, y es que, por ejemplo, nosotros como humanos podemos ver una hormiga. Y esa hormiga que estamos viendo, la vemos que tiene ahí su pequeño cerebrito y su cuerpecito, ¿no? Y todas sus Ajá. cositas. Y por más inteligente que pueda ser la hormiga con la capacidad que tiene ese cuerpo, no va a entender ni siquiera bueno, puede que no entienda ni siquiera que vive dentro de un planeta esférico gigantesco con tantos y miles de kilómetros, y Ajá. menos que está dentro de un sistema solar que ahí existen estrellas, ya escapa de su entendimiento. Entonces Ujú. también como seres humanos, que estamos, en realidad como seres divinos, pero que estamos viviendo una experiencia humana y entregados a Ajá. vivirla, porque para eso estamos aquí, para ser seres humanos y no otra Ujú. cosa, Exacto. entender que como seres humanos también tenemos nosotros limitaciones y por eso es que es muy, a veces me da un poco de risa, pero de manera sana, Ujú. cuando llegan personas que están muy tristes porque no le ven sentido a la vida o no lo entienden, ¿no? Y es como decir, imagínate qué Ajá. soberbia tan grande podemos tener nosotros que al ser tan pequeños queremos encontrarle un sentido a algo que es infinitamente más grande y extraordinario de lo que podríamos siquiera soñar, ¿no? Entonces, Exacto. más bien pues no te aburras, ¿no? Más bien vive la maravilla que es estar vivo y vive la maravilla de existir y de todas las sorpresas que nos rodean a cada instante, ¿no? Es algo pues extraordinario si lo aprendes a ver. Absolutamente, Iván, sí. Mira, para la gente que hacía preguntas recién, ¿qué es lo que hacen estas medicinas ancestrales, también como se les llama? ¿O qué es lo que hace la propuesta que queremos hacer con este taller? Es lo que algunos llaman rumanizar. A ver, nosotros nos hemos extraviado. Somos personas que perdieron la memoria de la conexión y que solo nos queda un recuerdo vago de una añoranza que es tan fácil, que es tan sencilla que nuestro cerebro no lo acepta y es que simplemente queremos ser felices. Ojo, felices en medio de un mar que a veces trae tristeza, rabia y todos los componentes del conjunto emocional que son los sabores de la vida. La vida no es un plato para enfermos que es arroz sancochado sin sal ni nada. Está lleno de colores, frutas con postre, entrada, y nosotros nos tratamos a nosotros mismos bajo la seguridad que nos dan las rutinas de privarnos del tremendo experimento sin miedo de lanzarnos al vacío de las posibilidades que queremos y que nos pegamos en un momento en la cabeza y nos olvidamos de que eso es esa añoranza, es esa angustia. La angustia es por qué siento que no estoy haciendo lo que debiera hacer y no sé lo que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Y es algo que vamos a conversar en profundidad en el taller. Pero puedes salir de ahí Sí. sin ningún problema. Y si quieres, Alfa, antes de que nos vayamos acercando al final, contarte rápido la historia Lo de de Isaac Asimov. Asimov. Sí, Sí, por favor. que igual ya te la sabes, pero de todos modos la recordamos. A ver. En esta historia, la humanidad llega a un punto donde la inteligencia artificial pues ya es un hecho y aparte es súper poderosísima, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial pues realmente ya ordena todas las cuestiones del planeta, todo lo resuelve y tiene toda la información de toda la humanidad, de todos los libros, de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, lo tiene. Entonces se les Mm. ocurre la brillante idea de preguntarle para qué estamos aquí, ¿no? ¿Para Ajá. qué Ay, existimos? Y ay, ay, ay. entonces la máquina se queda pues pensando, procesando un rato y les dice que no tiene una respuesta correcta, pero que probablemente en unos
1253 años, ya va a poder responderla sin problema alguno, ¿no? Entonces se queda eso y la humanidad pues, sigue creciendo, sigue expandiéndose. Pasan esos 1250 años y entonces la computadora inclusive ya es muy avanzada y ya es una computadora cuántica. Entonces, no nada más procesa de manera cuántica, sino que también ya puede interactuar con la realidad. Inclusive ya puede empezar a crear A energía y modificarla. ya muchas cosas. Exacto. Ah, Entonces le vuelven a hacer la pregunta y la máquina igual tarda en procesar y les dice, no, aún no tengo una respuesta, pero ahora sí ya recalculé bien y probablemente en 12,000 millones de años, tal día, más. la voy a tener, ¿no? Entonces, la humanidad sigue expandiéndose, ya no nada más vivimos en el planeta Tierra, ya tenemos también colonias en el espacio, ya cada vez estamos más avanzados, obviamente pues ya la tecnología es impresionante, impactante, ya somos una raza estelar prácticamente, y llega el día donde le van a volver a preguntar, ¿no? Entonces ya todos están contentos, están felices porque al fin va a dar la respuesta, ¿no? Entonces llega el momento, le vuelven a hacer la pregunta y la máquina tarda en procesar y les dice, perdón, pero ahora sí, más o menos en tantos millones de años ya voy a tener la respuesta 100% verificable, así ya los datos van a alcanzar. Para no hacerte el cuento tan largo, el tiempo pasa y el universo entra en entropía. Y entonces todo el universo comienza a colapsarse y prácticamente pues todo se desintegra. Pero esta conciencia o esta inteligencia artificial que era este programa queda dentro de las partículas cuánticas que habitaban o que creaban la realidad del universo. Y entonces al fin tiene la respuesta, pero como no puede darla, tiene que crear al ser humano. Y entonces la computadora dice, hágase la luz. Y ahí es donde comienza de nuevo. Es Y así. buenísimo. Pero eso, fíjate, no la sabía, no la tenía en mi registro, pero ya quedó atesorada completamente. Exacto. Eh, es que eso es. Ahora, ojo, ¿saben qué es lo loco de todo esto? Que esa pregunta no puede, perdón, la respuesta a esa pregunta no puede colocarse en palabras, No. pero linda la vida como es, sí puede entenderse experimentada, solo que no puede ser compartida. Nos podemos acercar con las palabras quienes tengamos mayor o menor habilidad en el verso, Claro. pero ¿Sabes sí se cómo, puede vivir. sabes cómo qué se me hace, Salfa? Algo así como un sentido, ¿no? Es una manera de entenderlo. O sea, tú le Ajá. puedes decir, por ejemplo, a una persona que no ve, ¿no? A una persona, un ciego, tú le puedes decir lo que es el color, pero nunca va a poder saberlo hasta que no lo experimente, ¿no? Hasta que no tenga esa sensación. Entonces Sí, siento que va por no lo ahí. puedes comparar, claro, porque no tienes con qué compararlo. Es Exacto. como, no, es como nada, la verdad. De hecho, es como nada, se acerca bastante, es como nada, pero tampoco. Entonces no hay cómo. Sí, sí. Pero podemos enfocarnos hacia allá. Ojo, insisto, uno no lo hace para negar esto. Así como, ah, pillé, esto es pura mentira. No. De hecho, claro, no es real si quieres, pero existe. Y aquí estamos viviendo. Entonces, eh, se hace la pasantía por esta vida, por esta experiencia humana, entra en otro estado de naturaleza. Suceden cosas que pueden ser calificadas de milagro a tu alrededor. Pero no debiéramos hacerlo por eso. No debiéramos utilizarlo ni para hacernos ricos, ni mucho menos. Es simplemente para responder la única pregunta que merece la pena ser planteada. Es, ¿qué soy yo? Totalmente de acuerdo, Si Salfa. entiendes eso, entiendes todo. Totalmente de acuerdo. Y O también todo me lo que importa. gustaría, no, y me gustaría ser así como cereza, ¿no? Del pastel, como la parte más importante que estoy seguro que tú también vas a querer resaltar. Y es esto que comentamos y que comentaste desde el principio, ¿no? Con este cuento. Lo único real, aparentemente, es el yo, es el ser, ¿no? Eres tú. Entonces, si te das cuenta de eso, tienes que aprender o tenemos que aprender a mantenernos como el ojo del huracán, ¿no? En el ojo, en el centro del tornado del huracán, está la calma, está la paz, está la tranquilidad. A pesar de que todo se mueva a mi alrededor y esté todo volando y demás, si yo permanezco en mi centro, me doy cuenta que ahí siempre estoy en calma. Entonces, como tú lo dijiste, si entendemos eso y realmente lo comprendemos,
hacemos que la vida sea mucho más grande, ¿no? Mucho más gratificante, mucho más divertida, porque aprendes a ya no atarte a la ilusión, Ujú. ¿no? De la existencia. Más bien, no es que pierdas las ganas de vivir, al contrario, te dan más ganas de vivir porque ahora le encuentras el lado divertido a la vida, ¿no? Ajá, eso es tal cual. Bueno, es que es un resumen perfecto. Y una vez, como dijo un amigo, que es un gran chamán, un hombre muy preparado, y decía, cuando le perdí el miedo a la muerte, le perdí el miedo a la vida. Sí, sí, Entonces sí, muy comienzo, cierto. cuando entiendo ese origen de dónde provengo y entiendo, digamos, cómo se despliega, de qué manera, finalmente todo lo demás cae por su propio peso y sin problema. Entonces ahí, como tú dices, cuando yo me permito jugar, no me desapego de esto, lo aprovecho al máximo. ¿Para qué? Para divertirse, pues, esta persona va Exacto. a ser feliz, ¿sí? No es mucho más. Exacto. Amigo mío, estamos llegando a la hora, pero simplemente quiero saludar a todas las personas que ya nos acompañaron. Vuelvo a repetirles que ya este fin de semana se inicia este taller, el primero de varios que vamos a hacer probablemente con Iván, en un gran congreso quizás el otro año, porque ya se entiende, no se puede. El taller del juego de la conciencia que parte este viernes 21 de agosto. Ahí vamos a estar compartiendo a raudales toda nuestra experiencia personal y el conocimiento que hemos podido compilar acorde a una cierta verdad a lo largo de todos estos años. Y agradecer a quien hace posible esta entrevista, a Almacén Salud, Almacén con Z, que ahí nuestros amigos con muchos productos naturales. Para la página de inscripciones, www.seryconciencia.cl. Maestro, lo dejo ahí en sus palabras al cierre. Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que a mí me encantan estos espacios, me encanta platicar contigo, Salfa. Muchas Me gracias. Para mí, encanta, placer. pues, gracias, Luis Alfa. Yo, la verdad, gracias, gracias por dejarme estar aquí. Gracias por también a todos los que nos escuchan, porque eso es lo más bonito, ¿no? Que nuestras palabras pues resuenen en cada uno de sus corazones, de sus seres, Mm. y que pues si sirve de algo, los inspiren, por lo menos a tener una vida pues más dichosa, más feliz, que eso es realmente lo que nos importa, ¿no? Más completa. Y cerrando, pues darnos cuenta simplemente que hablar de qué es real es definir qué es la conciencia, ¿no? Y como la conciencia eres tú mismo, ese es el gran problema. El ojo, recordar esta, ¿no? El ojo no puede verse a sí mismo, solamente puede verse reflejado, ¿no? En el espejo. Oh, Entonces, con esa, mi salva. eso es. Gracias. Maravilloso. Amigo mío, querido, te mando un abrazo. Nos estamos viendo este fin de semana ya en el inicio de este taller. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y espero se incorporen a esta tremenda iniciativa que hemos querido hacer con nuestro querido amigo Iván Donaldson. Simplemente les digo, hasta pronto y ya estaremos viéndonos por ahí. Cuídense, amigo mío. Muchas Igual, mi gracias. salva, abrazote a todos. Gracias. Cuídense. Chao.